Hola, buenas tardes, mi nombre es Estefanía Guzmán. El día de hoy les prepararé saltado de vainitas, una receta muy popular de la gastronomía peruana. Es un plato clásico en el menú diario y es altamente nutritivo y económico. Esta receta es ideal para aquellos que desean incorporar más verduras en su dieta. El sabor intenso que presenta el saltado de vainitas lo convierte en una comida realmente especial. La vainita, conocida aquí en Colombia como la habichuela, fue introducida en Perú por los españoles y posteriormente se convirtió en un ingrediente básico en la gastronomía peruana. Para la preparación de esta receta requerimos los siguientes ingredientes. Una pechuga de pollo. El origen del pollo se remonta en el sudeste asiático hace miles de años, debido a la domesticación de aves salvajes, iniciando en India y extendiéndose por Asia, Europa y África. Los pollos fueron introducidos a América por los colonizadores europeos en el siglo XVI. 600 gramos de vainitas, o conocido como habichuelas. Tienen su origen en América. Se cree que fueron manipuladas por primera vez en Mesoamérica y Sudamérica. Debido al contacto de los europeos con América en el siglo XV, las habichuelas se extendieron a otras partes del mundo. Actualmente se cultivan y se consumen en todo el mundo. 2 cebollas. Este ingrediente tiene su origen en Asia. Se cree que las domesticaron por primera vez en Irán y Pakistán. Los antiguos griegos y romanos consumían cebollas y las utilizaban para fines medicinales. Fueron introducidas en América por los colonizadores europeos en el siglo XVI. 3 tomates. Tienen su origen en Mesoamérica. Fueron domesticados por primera vez en México. Los aztecas y los mayas cultivaban tomates y los utilizaban en su cocina. Los tomates fueron introducidos en el siglo XVI a Europa por los españoles. Hoy en día se cultivan en todo el mundo y China es el principal productor. Una cucharadita de mostaza. El cultivo de la mostaza se remonta a Oriente Medio, específicamente en India, China y Afganistán. Los antiguos griegos y romanos lo utilizaban como condimento y remedio medicinal. Fue introducida en Europa por los romanos y se fue extendiendo. Actualmente la mostaza se cultiva en muchas partes y Canadá es el principal productor. Una cucharada sopera de ajo molido. El origen del ajo se da en Asia Central. Se indica que fue manipulado por primera vez en Irán y Pakistán. Fue introducido a América por los colonizadores europeos en el siglo XVI. Hoy en día se cultiva en todo el mundo y China es el principal productor. Una cucharadita de kion picado, conocido aquí en Colombia como el jengibre. Su origen se da en Asia sudoriental, específicamente en regiones tropicales como China, India y Malasia. En las culturas antiguas era utilizado como condimento y remedio medicinal. En la Edad Media, los árabes introdujeron el jengibre a Europa y posteriormente fue introducido a América en el siglo XVI por los colonizadores europeos. Una pizca de pimienta negra molida. Su origen se da en las costas tropicales del suroeste de la India. Ha sido utilizada como especia desde la antigüedad. Fue introducida a Europa por los árabes en la Edad Media y actualmente se cultiva en distintas partes del mundo. Vietnam es el principal productor. 80 gramos de salsa de soya. Se originó en la antigua China y se deriva de una técnica de conservación de cereales con sal. Al mezclarse con habas de soya y trigo, se fermentaba y producía una pasta con un sabor intenso. En el siglo XVII se introdujo a Japón y allí se popularizó y se desarrollaron diferentes tipos y variantes. A partir del siglo XIX se comercializó a nivel mundial. Aceite de ajonjolí. Tiene su origen en Asia. Se comenzó a producir en India, China o Japón. Era utilizado como condimento, aceite de masaje y remedio medicinal. Se expandió a otras partes del mundo a través del comercio y la migración. Vinagre. No se puede precisar un único lugar de origen. Se desarrolló de forma independiente en diferentes culturas alrededor del mundo. Se han encontrado referencias del vinagre en Babilonia, Egipto, Grecia y Roma. Sal al gusto. El origen de la sal se remonta a millones de años, cuando los océanos se formaron por la condensación de vapor de agua en la atmósfera terrestre. A medida que el agua se evaporaba, los minerales disueltos de ella se concentraban, dando lugar a la formación de depósitos de sal. La sal no tiene un único país de origen, ya que se encuentra de forma natural en muchos lugares del mundo. Sin embargo, se destaca China y Egipto como sus países de origen. Caldo de pollo. El origen del caldo de pollo se trata de una preparación culinaria muy antigua que se desarrolló de forma independiente en diferentes culturas alrededor del mundo. Existen referencias en China, Grecia, Roma y Mesopotamia. Ha ido evolucionando con el tiempo, incorporando diferentes ingredientes y especias según la región y la cultura. Perejil picado. Tiene su origen en la región del Mediterráneo oriental.
Se utilizaba como un condimento culinario, planta medicinal y para decorar tumbas. Se expandió a otras partes del mundo a través del comercio y la migración. Europa, América del Norte y Asia son los principales productores. ¿Cómo se apropió Perú de los ingredientes que conforman la receta? El origen del saltado de vainita, el cual es muy popular en la gastronomía peruana, se remonta a la interacción de diversas culturas e ingredientes, generando una receta de gran interés. Las vainitas, conocidas por nosotros los colombianos como habichuelas, fueron traídas por los españoles desde Asia. Estas se adaptaron al clima peruano y posteriormente se integraron en la cocina local de Perú. La base del saltado, la cual en esta preparación es el pollo, era parte de la dieta precolombina y se combinó con nuevas proteínas introducidas por los europeos. Del mismo modo, la salsa de soya se incorporó a Perú con la inmigración china en el siglo XIX. Los tomates y las cebollas fueron introducidos por los españoles, convirtiéndose en elementos básicos de la gastronomía peruana. La técnica de saltado utilizada para la preparación de esta receta, donde se fríen rápidamente los ingredientes, viene de origen chino y también se incorporó dentro de la gastronomía peruana por medio del intercambio cultural presente. Los peruanos realizaron la combinación de todos estos ingredientes y aplicando técnicas de manera creativa crearon este plato con un sabor único. El saltado de vainitas se hizo muy popular en los restaurantes chifas, los cuales presentan una fusión entre la comida peruana y china. Con el tiempo se han realizado variaciones a la receta con distintas proteínas. Esta receta se convirtió en un símbolo de la identidad culinaria de Perú, la cual está presente en hogares y restaurantes. El saltado de vainita es una creación original peruana. Demuestra la capacidad de la cocina peruana para adaptar y transformar ingredientes que vienen de diferentes culturas. La historia y su sabor lo posicionan como un plato emblemático de la gastronomía peruana. Ahora vamos a realizar la preparación del saltado de vainita. Primero empezamos cortando los vegetales. Cortamos las cebollas y los tomates en gajos. Las cebollas comenzamos partiéndolas por la mitad y retirando los dos extremos, así como la capa superior que las recubre. Después cortamos en tiras gruesas. Cortamos las vainitas en piezas de 3 dedos de largo, agrupamos y cortamos las puntas para alinearlas. Luego procedemos a cortar piezas que sean de la misma longitud que las cebollas y los tomates. Colocamos las vainitas en una olla con agua caliente para blanquearlas. Dejamos que hiervan por unos 2 o 3 minutos y retiramos inmediatamente. Posteriormente las sumergimos en agua fría para que no se sigan cocinando. Cortamos las pechugas de pollo en tiras y luego cortamos estas tiras para obtener cubos medianos. Ponemos los cubos de pollo en un bowl y aderezamos con mostaza, ajo molido, guión picado finamente, pimienta negra molida, salsa de soya y un chorro de aceite de ajonjolí. Removemos bien y lo dejamos mecerando al menos unos 10 minutos. Calentamos un sartén y vertimos un chorro de aceite. Agregamos el pollo y lo sellamos. Cuando estén ligeramente dorados por un lado les damos la vuelta para evitar que se queme el aderezo. Al tener todo el pollo sellado, añadimos la cebolla y el tomate, salteamos por un par de minutos.
Incorporamos las vainitas precocidas y continuamos salteando. Continuamos sazonando la vainita saltada peruana con salsa de soya, vinagre, una pizca de sal y un chorro de aceite de ajonjolí. Además, para que el plato quede más jugoso, añadimos un par de cucharadas de caldo de pollo. Finalmente verificamos que tenga buena sazón y terminamos la vainita saltada adicionando perejil picado finamente. Servimos acompañado con una porción de papas fritas y arroz graneado. Así quedó la preparación de nuestra receta, salta de vainitas. Muchas gracias por su atención.